El día de hoy voy a rankear los discos de Metallica. Este ranking no solo se basa en mi opinión personal, sino también en el impacto que cada disco tuvo en la música y por supuesto en nosotros, los fans. En el puesto 11 tenemos a Saint Anger del 2003. Puesto que no se incluirá Lulu, Saint Anger ocupa el último lugar en el catálogo de Metallica. Recibió una paliza de la crítica cuando salió a la venta, pero aún así encabezó las listas de los álbumes en numerosos países, incluido Estados Unidos, y fue doble disco de platino. El proceso de grabación coincidió con una época muy turbulenta para la banda, que incluiría la salida de Jason Newsted y el ingreso en rehabilitación de James Hetfield. El documental Some Kind of Monster narra esa época. El sonido de la batería y la falta de solos de guitarra en el álbum han sido criticados, pero en retrospectiva hay algunas canciones de calidad en el álbum, incluyendo la apertura Frantic y la pista del título. En el puesto número 10, Load, de 1996. Hubo un intervalo de 5 años entre el Metallica de 1991, The Black Album y Load. En él se produjeron muchos cambios, tanto musicales como estilísticos. La banda se alejó aún más de su sonido thrash original, cambiaron el logotipo del grupo e incluso se cortarían el pelo. En sí, en general, este álbum de 14 canciones explora algunos estilos más blues, incluso algo de country en la balada Mama Said. Loud debutaría en el número 1 de las listas de Billboard y llegó a vender más de 5 millones de copias en Estados Unidos. Until Sleep y Hero of the Day encabezaron la lista de singles de rock. En el noveno puesto tenemos a Reload de 1997. Después de escribir más de 2 docenas de canciones para Load, Metallica publicó ese álbum y luego volvió y terminó el resto de canciones de esa sesión, que se convertirían en Reload. La banda considera que Load y Reload son un álbum de 27 canciones que acabaría publicándose en 2 partes, aunque Reload vendió alrededor de 1 millón de copias menos que su predecesor. Es un álbum ligeramente más fuerte en general. Incluye el emocionante single Feel junto de Memory Remains y de Unforgiven 2. Sería el último álbum de estudio en el que aparecería Jason Newsted. En el puesto número 8, Dead Magnetic, de 2008. 5 años después de Saint Anger, las expectativas para Dead Magnetic no eran tan altas como de costumbre. Metallica la superó con este lanzamiento, que inició un exitoso ciclo de giras que acabó con varios conciertos con los 4 grandes del thrash metal tocando juntos. Después de trabajar con Bob Rock en los discos anteriores, esta vez se pusieron en manos de Rick Rubin. Una de las críticas al álbum es la extrema compresión sonoridad. Sin embargo, los fans apreciaron la vuelta de sus raíces thrash metal y lo convirtieron en su 5º disco consecutivo en debutar en el número 1, lo que les convirtió en la primera banda en lograr la hazaña. En lo personal, las canciones Say a Night y The Day That Never Comes funcionaron bien en la radio y encajaron bien junto a sus canciones clásicas durante los directos. En el puesto 7, Hardwired to Self-Destruct de 2016. Tras un intervalo de 8 años entre los álbumes, Metallica regresaría con fuerza en 2016 con Hardwired to Self-Destruct. La banda dio un giro fresco a sus raíces thrash con canciones como Hardwired, Moth into Flame, Speed Out the Bone. El disco supuso el primer lanzamiento de metal en varios años que alcanzó el disco de platino, consolidando el estatus de Metallica como la mayor banda de metal del mundo. En el puesto número 6, 72 Seasons de 2023. Con 77 minutos, 72 Seasons es mucho que digerir, pero aún así es el único álbum del siglo XXI en el que la mayoría de los fans parecen estar de acuerdo, celebrando su grandeza mucho más que criticando los mínimos aspectos negativos. James Hetfield es la estrella con una de las interpretaciones vocales más potentes de su carrera discográfica, y es la guinda que hace que la música sea aún más convincente. Metallica no ha sonado tan juvenil desde posiblemente The Black Album. En el puesto número 5, The Black Album
de 1991. Aunque Metallica ya era la banda de metal más grande del mundo, su álbum homónimo de 1991, conocido como The Black Album, traspasó todas las fronteras y se convirtió en uno de los discos más vendidos de todos los tiempos. Fue su primer álbum en alcanzar el número 1 de la lista Billboard, y desde su publicación ha vendido la asombrosa cifra de 16 millones de copias solo en Estados Unidos, y más de 30 millones en todo el mundo. En el álbum se incluye Enter Sandman junto con otros clásicos como Sad But True, The Unforgiven y Wherever I Might Roam. Tras los complejos y largos arreglos de su anterior álbum, And Justice for All, este disco era más directo y ágil, y en el momento de hacer este video aún sigue en el top 100 de la lista Billboard 200, un cuarto de siglo después de su lanzamiento. En el número 4 tenemos And Justice for All de 1988. El cuarto álbum de Metallica fue su primer disco de estudio con el bajista Jason Newsted. Una de las mayores críticas a And Justice for All es que la interpretación de Newsted es casi inaudible. Las canciones eran más largas y complejas que en sus primeros álbumes, especialmente la canción que da título al disco y el épico instrumental To Live Is To Die. La canción más conocida de este trabajo es sin duda One, que fue el primer video de Metallica. El álbum también fue nominado a un Grammy en 1989 a la mejor interpretación en la categoría Hard Rock Metal, pero en una de las votaciones más infames de toda la historia de los Grammy, perdería frente a Jethro Tull. En el puesto número 3, Kill 'Em All de 1983. El álbum de debut de Metallica ayudó a allanar el camino para la explosión mundial del thrash. Rápido y crudo, su sonido feroz y peligroso cosecharía legiones de fans e inspiró a innumerables bandas. El título previo por la banda Metal Up Your Ass fue vetado en favor del aún ominoso pero menos ofensivo Kill 'Em All. Varias de las canciones del álbum fueron coescritas por Dave Mustaine, que había sido expulsado sin contemplaciones de la banda mientras se preparaba para grabar el álbum. A día de hoy, Seek and Destroy sigue siendo una de las favoritas en los conciertos, y otras canciones como Hit the Lights, No Remorse y Jump in the Fire siguen siendo queridas por los fans de la vieja escuela. En el puesto número 2, Ride the Lightning de 1984. Aprovechando el éxito de su debut, Ride the Lightning se publicaría casi exactamente un año después de Kill 'Em All. Aunque todavía conservaba la energía bruta de su debut, la musicalidad y las habilidades compositivas de la banda habían mejorado significativamente. Esto es evidente desde la canción de apertura, Fight Fire with Fire. Otros temas destacados serían For Whom the Bell Tolls, Creeping Dead y el épico instrumental de Call of Cthulhu. Muchos insisten en que Ride the Lightning es el mejor álbum de Metallica, y es difícil discutir en contra de un disco casi impecable, pero se superarían a sí mismos con su siguiente lanzamiento, que seguramente ya saben cuál es. En el puesto número 1, Master of Puppets de 1986. Master of Puppets no solo es el mejor álbum de Metallica, sino uno de los mejores de la historia del metal. Desde las primeras notas de batería hasta Damage Inc., su tercera entrega equilibra una composición más madura y hábil, al tiempo que mantiene un toque juvenil y agresivo. Grabado en Dinamarca por segundo álbum consecutivo con el productor Flemming Rasmussen, fue el primero que publicaron con una gran discográfica. Algunas de sus canciones más emblemáticas están en este álbum, incluida la ya mencionada Battery, junto con la canción que da título al disco, y Welcome Home Sanitarium. Uno de los temas más destacados es el instrumental Orion, escrita por Cliff Burton y que resultaría ser su último álbum. Si alguien quiere saber qué es el heavy metal o el thrash metal, solo tienes que darle una copia de The Master of Puppets.